noches, público. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Nosotros estamos aquí orgasmeados de felicidad. Nosotros tenemos un nuevo podcast llamado Los Linguómanos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la adquisición del niño. Y aquí nos está acompañando lo que es la señorita Claudia García. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Pues muy emocionada de estar aquí para hablar un poquito acerca del lenguaje de los niños, cómo se da y eso, ¿no? Sí, estoy muy emocionada, muy entusiasmada cuando me comentaste sobre este tema. La verdad es que me causó mucha emoción y me dieron muchas ganas de venir. Por eso estoy aquí. No, pues muy bien. Entonces, también nos cuenta la presencia de la señorita Andrea Ríos. Cuéntenos, señorita, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de estar una vez más aquí con ustedes. Pues alegre y entusiasmada por ya empezar a platicar acerca de este tema que es la adquisición del lenguaje del niño. Ok, sí. También nos acompaña por otra parte la señorita Diana González. ¿Usted cómo está, señorita? Pues muy bien, estoy muy emocionada de estar aquí. Es un tema que me apasiona demasiado y pues qué gusto estar con mis compañeros. También está la señorita Lucero Tamías. A ver, señorita, ¿qué nos cuenta usted? Pues estoy muy emocionada porque vamos a hablar un poco de la adquisición infantil del lenguaje y pues se me hace un tema muy importante, ya que pues nosotros pasamos por una etapa así y quizás si tenemos hijos o tenemos sobrinos, pues nos ayude un poco para saber cómo adquieren su lenguaje. Y muy emocionada también. Y por último tenemos al único caballero, aparte de mí, lo que es el señor Fernando Castillo. ¿Cómo está, señor? Hola a todos, muy bien. Gracias por invitarme, es un programa. Estoy igual muy contento, muy emocionado. Es un tema que me causa mucha curiosidad y también me gustaría compartir ideas y recibir opiniones acerca de este tema, que es muy interesante y muy importante para los niños. Sí, es muy importante saber cómo aprenden o cómo adquieren lo que es el lenguaje los infantes, ¿no? Bueno, como ya les había comentado al inicio, el tema de hoy es lo de la adquisición del lenguaje del infante, del niño, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién quiere opinar primero de ustedes? Me gustaría hablar a mí, por ejemplo, de lo que yo sé. El niño, nosotros pensamos o creemos que el niño va adquiriendo el lenguaje cuando ya es un bebé, pero ciertos estudios han dicho que el lenguaje influye desde que el niño está en el vientre de la mamá, del ambiente y las palabras que, bueno, puede decirse que se le dicen a su madre desde que es pequeño, el ambiente en el que se desarrolla, y todo esto va siendo un factor importante para cuando el bebé nazca, ya tiene un cierto tipo de lenguaje que ya lo escucha. Sí, de hecho yo el otro día había visto lo que es un video que igual como tú comentas, el lenguaje proviene desde que está en el vientre del niño, porque pues prácticamente va agarrando el lenguaje que habla la madre, el padre, las otras personas, gente cercana a los parientes o que habla ahí, ¿no? Sí, pues en las primeras 24 semanas del desarrollo del oído, el ruido más fuerte es la voz de la madre, entonces desde ahí empieza la adquisición de la lengua materna, de lo que va a ser próximamente pues el bebé, ¿no? Tiene mucho que ver porque también, no sé si recuerden, que hay una etapa que se llama la madrecia. Que entonces todo esto, la madre es fundamental para el lenguaje del niño porque siempre está en contacto. Incluso cuando el niño desarrolla más su oído y entiende las palabras, él reconoce cuando es el sonido de su madre, cuando su mamá lo reconoce al instante. Pues sí, por lo mismo de que estuvo escuchando los sonidos de su madre, que por ejemplo el papá siempre se acerca al vientre y le empieza a hablar al bebé, ¿no? Sabiendo, ¿no?, que el bebé lo escucha. Sí, eso es algo muy importante porque acciones pueden ser tan simples como, por ejemplo, que el papá se le acerca al niño y le diga cosas bonitas, puede generar un impacto, un estímulo muy importante del niño desde que está en el vientre
Entonces se puede considerar importante estos pequeños detalles para que los papás que están escuchando, a lo mejor esto, sean más conscientes de eso. Yo creo que lo que mencionas es muy importante porque, como decíamos, no todos sabemos acerca de esto, ¿no? Todos decimos, pues enséñale a hablar, ¿no? Pero, o sea, no te imaginas si realmente el lenguaje ya viene desde antes o después, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante de saber sobre esto. Sí, lo que uno sabe es que el feto, pues desde que está en el útero, explora pues todos los sentidos, ¿no? En especial el del oído. Y sí, como dicen, los padres se acercan, o incluso personas como familiares se acercan y le hablan a la pancita de la mamá, y pues el niño desde ahí ya va a aprender. Sí, son muestras de afecto, de amor, ¿no? Al cariñoso, ¿no? Sí, o cuando el papá se acerca a la panza, ¿no? Bueno, a lo que es el estómago al vientre de la madre, y le dice cosas bonitas al bebé, ¿no? Sí. Ajá. Incluso hay madres que les ponen música a los bebés, ¿no? Sí. Sí, la ¿no han música visto es un factor importante. Bueno, la música es un factor importante porque no han visto que el bebé se empieza como a mover dentro del vientre, dependiendo de la música, ¿no? Si es tranquila, bien pesado también. O si es ruidosa también. De hecho, sí, la música genera tipo de conductas. Entonces, yo pienso que debe ser música apropiada para el niño. A lo mejor un jazz tranquilo o música con violín. También dicen que eso depende el gusto musical, ¿no? De la inteligencia con la música clásica. Sí. Sí, es lo malo que vivimos en una sociedad donde ahorita, no sé, los valores están perdiendo. Desde pequeños, ¿no? Es muy importante la educación del niño. Sí, desde que está en el vientre, ¿no? Con esos tipos, con los géneros musicales, el tipo de cómo se comunican los padres con el bebé desde el vientre. Los sonidos, ¿no? Por ejemplo, si vive en un ambiente urbano, como que se acostumbra. O si vive con mucho estrés, lo que es la mamá, ya desde ahí empieza. Hay un problema, ¿no? Los problemas familiares, ¿no? Los padres tienen que estar en un ambiente armonioso, ¿no? Algo tranquilo. También, pues otro de los temas es después de que ya no está en la panza, o sea, después de que nace, cómo es que va adquiriendo las palabras. Se dice que se habla, o los niños empiezan a tener como que un contacto ya como de hablar de las palabras después del primer año, y pues se caracterizan por varias etapas, ¿no? Que el bebé cuando nace se comunica a través de llantos y de sonidos que rara la vez uno entiende, ¿no? Y las mamás luego por eso también pues al llorar no saben qué es lo que quiere y le hacen de varias cosas, o sea, si está sucio del pañal, si tiene hambre, cosas así. Es como los niños se comunican después de nacer, en los primeros meses. Sí, que como lo mencionas, sí es cierto que el llorar, el llanto es una forma de comunicación, pero igual decía que a veces el llanto es involuntario, ¿no? Por lo mismo de que se quiere comunicar, entonces no, el bebé obviamente no tiene cómo hablar, y pues el llanto es el medio para Pero ya que ves se que comunica. después se vuelve como voluntario porque él ve que la reacción de la madre de que lloro y le da lo que quiere. Ya se convierte en un estímulo en la respuesta, ¿no? El estímulo es el llanto, y el niño, su respuesta de la madre es la atención o brindarle el cariño, y es lo que el niño también quiere. Y después con el paso del tiempo se vuelven en berrinches, ¿no? Ajá, berrinche, se hace una conducta como ya vio que lloro y me dan algo, ya con Ya el lo tiempo, hace un tipo chantaje ya de ya lo agarro de chantaje. Lo agarro y no, pues lloro y me va a comprar mi paleta, ¿no? Mi dulce. Es lo que suelen hacer los niños. Los bebés pues prefieren siempre la voz humana a cualquier otro sonido, ¿no? Entonces yo creo que es por eso también que cuando está llorando y escucha la voz de la madre, luego se calma. Se calma, se tranquiliza. Sí, es como también un estímulo y una respuesta. Es como de lloro, escucho a mi mamá y ya sé que está conmigo. Ajá, y eso es muy curioso, ¿no? Porque, o sea, sí está con otra persona y llora. Y ya inmediatamente está con la mamá y se tranquiliza. Es como muy... Sí, por pues, lo mismo, ¿no? Pienso que todos, ¿no? Tenemos esa conexión, ¿no? Con nuestra madre, ¿no? Porque estar 9 meses, ¿no? Dentro de esa persona es algo especial, ¿no? Es muy especial. Y sientes esa conexión siempre, ¿no? Yo considero que es muy, bueno, la madre es muy importante, ¿no? Es un vínculo bien. Sí, pues sí, como dices, fuerte. estuvimos 9 meses adentro de ella, entonces pues
aunque el padre esté ahí, pues se forma, queramos o no, un vínculo más fuerte con la madre. Pues todo el tiempo estás ahí. Pues, ¿ustedes qué opinan si el lenguaje es natural o lo aprenden los niños? Porque yo había leído que lo van aprendiendo conforme a su entorno, pero a la vez dicen que viene genéticamente ya incluido como un chip que tiene el lenguaje y nada más solo lo desarrolla. Lo de la gramática universal, ¿verdad? Pues yo en un principio creía que sí lo aprendías por cómo ibas a la escuela y eso, ¿no? Entonces, yo pensaba que sí lo aprendías. Pero ya estudiando me di cuenta que no, que yo creo que, bueno, más bien el lenguaje sí se adquiere por el contexto en el que te desarrollas, por tus padres que te hablan, o sea, te familiarizas con eso, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí lo adquieres. Sí, porque nada más te enseñan a hablar y ya no sabes ni qué significa esas cosas. Si tú lo dices, Ya puedes cuando decir. ya tienes como que más edad y empiezas como que a razonar de por qué es que es lo que dices o las cosas o las palabras que se usan. El significado, ¿no? Ajá, Incluso el luego significado. hay así primos malvados o así hermanos mayores, ¿no? Que agarran a sus hermanitos y les dicen, di groserías, ¿no? Dile puto ese güey. Y ya y lo dicen y sin saber. Sin Sí, saber pero qué significa. pero no también- saben el significado real de eso. Ajá. Y date Lo cuenta, repiten. o sea, le dicen como dijiste, insulta a tu tío, lo hacen y los adultos alrededor se ríen. Entonces el niño pues piensa que es algo bueno, que es algo gracioso. Sí, pero, Ajá. pero lo malo es que después lo hacen a lo mejor con otras personas fuera del contexto familiar y los padres lo regañan cuando no debería ser así. Sí, Sí. porque Sí, realmente si le están enseñando una palabra tienes que ser consciente de que está mal, o sea, tú ya sabes, ¿no? Tú eres el padre. Entonces yo pienso que ahí como que hace más falta de educación por parte de los padres Sí. o regular a los primos, tíos que tengan para que eviten ese tipo de acciones con los pequeños. Sí, definitivamente, creo que no estamos conscientes de que cualquier cosa de que los niños les digamos, pues lo van a aprender. Sí, si más que están nada. en un periodo en el que absorben En el que todo nada lo más que escuchan. repiten Así todo lo Ajá. que le digas lo van a Entonces, aprender. cuando son bebés, el balbuceo es que natural, o sea, ellos no saben. es que ahí tratan no, yo siento que de ahí es hecho- cuando empiezan a querer comunicarse. Ajá. ¿no? A querer Pues, como todos- que hablar, ¿no? Ajá, todos los niños de todo el mundo balbucean igual. Entonces eso Sí. es como desde el nacimiento hasta los 9 meses que se empiezan a practicar los sonidos de la lengua materna porque pues ya estuvieron en un mayor contacto con la lengua por más tiempo. Sí, son intentos, ¿no? Por hablar, ¿no? Por lo que le repite la mamá. Por ejemplo, en nuestro caso aquí en el español, como le decimos que diga mamá. Entonces él trata, ¿no? De juntar esas palabras, decirlas, ¿no? Pero obviamente no tiene al 100% desarrolladas sus capacidades para hablar. Entonces eso es lo que puede producir en ese momento. Y es bueno, ¿no? Porque significa que está intentando producir lenguaje. Sí. Sí, que quiere. Sí, es que se dedica a imitar los sonidos, ¿no? Y las palabras de la... Sí, de hecho esa es la clave para aprender un idioma, ¿no? La imitación, porque no te enseñan, no, pues mamá está compuesto por 4 letras. No, ni siquiera el significado, ¿sabes? Ajá, Sí. nada más. Y de hecho, mamá. y más adelante los niños van aprendiendo palabras, pero con contenido. Obviamente, no sé si tú le dices mesa, él va a saber a lo que se refiere. Él necesita verlo, tiene que ser tangible. Ajá, porque las palabras de un aspecto abstracto, para ellos todavía es muy difícil comprenderlas. Para ellos no existen. Entonces es recomendable enseñarles palabras con contenido real. También así como mesa, a lo mejor no entenderían muy bien y a todo lo que sea así una tabla con 4 patas le van a Le decir van a decir mesa. mesa. Aunque sea un escritorio, aunque sea... Sí, no va a diferenciar Una que Ajá, hay no va tipos a de mesa. ¿no? banca. Ajá, lo va a generalizar todo. Sí. Pues es que de hecho ellos aprenden el significado de las cosas mediante la observación, ¿no? Porque si no, no sabrían realmente el Sí, significado. de hecho ahí es cuando, en esa etapa creo es cuando preguntan cada cosa, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? Y no se callan. Te preguntan, ¿y para qué es esto? ¿Y qué es? ¿Y para qué sirve? Y no, ahí le tienes que estar contestando. Cualquier cosa te la van a creer, ¿no? Como en el video Sí. ¿no? de Terminator, ¿no? ¿Por qué? Está mal, ¿por qué? Sí. Son las reglas, ¿no? Como- Pero yo digo que todos los niños como que no hay una competencia universal, ¿no? De que todos los niños se desarrollen de igual forma. Sería como una competencia individual, ¿no? De que cada niño tiene como su forma de ir
desarrollando su lenguaje, ¿no? Por ejemplo, si juntas 15 niños de la misma edad o bebés y los vas como viendo, no se van desarrollando igual porque también depende de su entorno, ¿no? Del contexto. Sí, es una de las problemáticas, ¿no? Que, por ejemplo, hacemos la comparación a una madre, ¿no? Por ejemplo, que tiene su hijo y tiene otra amiga, ¿no? Y diga, mi hijo ya sabe hablar, pero ¿por qué el tuyo no? Es que quieren generalizar siempre, ¿no? Cuando a lo mejor su ambiente es muy distinto. Sí, y yo, bueno, por ejemplo, hay varios casos. En mi caso tengo mi sobrina que, por ejemplo, se rodea, son mis hermanas, tenemos más de 18 años, mis hermanas, y se rodea, y ella ya empezó a hablar con facilidad, como que con más cosas como que de adultos, porque se rodeó con nosotros, con mis hermanas, y ella veía como yo y mi hermana platicábamos acerca de, no sé, de los novios o de alguna otra cosa, y ella lo veía. Entonces, ajá. No, pero como que al ver las palabras las utilizaba. ¿No? O sea, decía, es que yo también tengo novio, por hacer un ejemplo, ¿no? Yo también tengo novio, o voy a salir con mi novio. Y entonces, como que de alguna manera ella no sabía qué era tener novio, pero lo decía. Y entonces, como que nos imitaba en las acciones también y en las palabras. Y también tengo otra sobrinita de la edad de ella y no sabe hablar, o sea, todavía tiene 3 años y no puede hablar porque vive en un entorno que no tiene hermanos y todo el tiempo está como que encerrada en su casa y no es como que conviva con otros niños de su edad ni más grandes, simplemente es como que no quiere hablar. Y pues también es el entorno, ¿no? Yo siento que si estás con adultos más fácil vas a aprender a hablar y vas a, pues no sé, a observar cómo es su comportamiento y todo. Y si no estás con con adultos o con personas de tu edad o cosas así, muy difícilmente vas a hacer que hables y que puedas expresarte, ¿no? Bueno, yo creo que es eso, porque también tengo una prima que tiene 2 años y habla perfectamente, habla muchísimo y ella se debe, no tanto porque esté en contacto con adultos, sino porque la llevaron a la guardería. Entonces de ahí ella yo creo que tuvo que comunicarse, aprender a comunicarse con las maestras y con sus compañeritos porque pues no eran su mamá, entonces tenía que de alguna manera darse a entender. Y tengo otro primo que por el caso contrario va en el kinder y apenas está aprendiendo a hablar, pero nunca fue a la guardería y sus papás nunca permitieron que tuviera una interacción social con niños de otras edades o de su misma edad. Sí, no, en el caso tuvo un ambiente un poco más demandante, ¿no? Para poder comunicarse, ¿no? Sí. De exigencia, ¿no? Eso también influye, ¿no? Qué tanto te esfuerzas, ¿no? O qué tanto se va a esforzar el niño por tener esa interacción, ¿no? Porque yo pienso que tu sobrinito, ¿no? Tu primita, como que lo aislaron, ¿no? Un poco más de como una comunicación. Mucho. Entonces no tenía esa necesidad tal cual o esa exigencia para comunicarse rápidamente. Mientras que el otro niño, entonces estaba más en interacción, ¿no? Sí. Tenía más exigencias. Sí. Uno era como que lloraba y le daban todo. Entonces eso también yo creo que afectó, porque a la niña lloraba y hasta que no señalaba las cosas no se las daban. Entonces también le exigieron más para que hablara inconscientemente. Señalar, sí. Bueno, yo quería abarcar lo que decía Andrea, que su sobrinita empezaba a decir que ella tenía novio sin saber qué significaba el tener un novio, ¿no? Entra mucho ahí la estructura y la función, porque cuando son niños nosotros no nos fijamos en si están estructurando bien las palabras, sino en el contenido o la función que ellos les dan. Entonces yo creo que ella no sabía qué era tener un novio, pero quería darte a comunicar de que no quería. Pues sabía que tú quizá tenías uno o quizá por simple imitación. Por simple imitación también. Por querer entrar en la plática, en su contexto. Sí, pero no tomaba mucho en cuenta la estructura, por ejemplo, de que tal vez le faltaban palabras para expresar, es que tengo un novio o tengo un amiguito, ¿no? Pero él le decía novio. Entonces él nada más le daba la función de novio a su amiguito. Es la generalización, ¿no? O sea, es como a lo mejor escucho que ella le decía novio a un hombre, entonces pienso que cualquier hombre podría ser llamado novio. Sí.
tiene, bueno, también en ese proceso, ¿no? La adquisición de las palabras, ¿no? El dominio de las palabras que tenga el niño, ¿no? Va adquiriendo vocabulario y como dices, los va generalizando, ¿no? Pero tiene que transcurrir un poco más de tiempo para que el niño vaya siéndose más consciente de su función, ¿no? de que vaya de palabra en palabra a ya formar oraciones más complejas. Y de que tiene un significado. Ajá, y su significado real, no generalizado. O no, bueno, no sé si han visto el video de una niña que no quería ir a la escuela y que le dice, no, es que estoy enferma, me siento mal y todo eso, pero que al último su mamá le dice, no, ahorita te doy una pastilla y ya se te quita, pero que la niña le dice, no, es que estoy embarazada. ¿No lo viste? Bueno, la niña le dice que está embarazada, a lo mejor ella ¿Lo escuchó? Ajá, lo escuchó y vio que si estando embarazada no va a trabajar una persona o no sale de su casa y a lo mejor por eso dijo, se le ocurrió la... O quizá su hermana, ¿no? Mayor la vio. Es que estoy embarazada y su mamá la Y atendía ve mucho. que la tienda la miman mucho, de Ya, voy a decir, no, estoy embarazada para no ir a la escuela. O también por los síntomas, ¿no? Por ejemplo, que está viendo una embarazada y ve que vomita, que esto, pues a lo mejor también así como de, ay mamá, estoy embarazada porque le dolía yo creo la panza o algo así, ¿no? Y ya lo asociaba con que, bueno, pues También es puede que estoy ser. embarazada porque pues una embarazada vomita y cosas así, ¿no? Puede que sea. Sí, tal vez. Bueno, acerca de otro tema, sobre... ¿Ustedes qué piensan sobre la explosión del vocabulario? La explosión del vocabulario. lenguaje. Ok. Sí, bueno, yo de lo que sé un poco es que en esa etapa es cuando el niño, todas las palabras que esté en proceso de escuchar, las repite de manera y las quiere utilizar en todos lados. Es como un poquito de lo que decían de la generalización. Ajá, que una palabra que escucha, o sea, Se le aprende rápido, ¿no? ajá, se le queda, pero no ya sabe sabe en qué el contexto significado. realmente utilizarla, pero la quiere estar diciendo porque la escucha no sé, a lo mejor en varios lados. Ajá, ya es cuando más adelante, no recuerdo qué teoría es, pero después vas a ver en dónde y cuándo utilizar esa palabra. El significado, También es ¿no? por las edades, ¿no? De hasta más o menos los 3 años tienen alrededor de 50 palabras en su léxico, porque pues no ocupan más. Un niño que esté en su casa con su mamá, pues que puede decir comida, agua, sueño. Sus necesidades. Ajá, sus necesidades básicas. La explosión del lenguaje viene ya cuando entran por ejemplo, al kinder y tienen entonces que aprenden muchas más palabras que no sabía que existían, pero las van a necesitar. Pues sí, para desenvolverse en su Una entorno. lo apoya mucho la interacción, ¿no? Con otros Sí, niños. sí. La interacción es muy importante también porque aprenden nuevas conductas. Pueden ser buenas o malas, el niño aún no lo sabe, pero eso va a hacer que incremente mucho su vocabulario y su forma de hablar también. Sí, como por las groserías, ¿no? Que le enseñaron de niño, ya va a saber ocuparlas o no ocuparlas. Si un niño ya sabe una grosería, el otro no, y luego llega a casa y le preguntan, ¿de dónde aprendiste eso? Ajá. Llegan con un vocabulario nuevo, pues que aprendieron en la escuela. Bueno, acerca del periodo crítico, ¿ustedes qué piensan? Ahora ustedes, a ver. Bueno, yo digo que sí existe porque el niño como que tiene una etapa para poder aprender a usar las palabras y poder aprender más palabras. Por ejemplo, de los 3 a los 12, 11 años, ¿no? Es cuando el niño se empieza a desenvolver y agarra todo ese vocabulario que le va a servir como para toda su vida, ¿no? Como que ya lo estructura bien y pues lo aprende y se le queda, ¿no? Porque ya después empieza a utilizar más palabras. Obviamente puede adquirir más a mediana edad, como a la adolescencia, pero pues sí se le queda el lenguaje que ya aprendió desde pequeño. ¿Tú qué piensas, Luis? Ok. Pues yo considero que también, bueno, se ha dicho como tal que no existe, pero yo considero que también sí, no tal como un periodo crítico, así como una teoría ya hecha, pero un tiempo un plazo donde el niño, su cerebro tiene más plasticidad para adquirir cualquier palabra que tú le digas, la aprende. E incluso para aprender otro tipo de lenguas, el niño se le facilita más que a un adulto adquirir otro lenguaje. Pero eso dicen que es en la edad de 3 años, ¿no?
A partir, creo, me parece que de los 5 en adelante ya tienen más conciencia para hacer formar Esa es la etapa donde tiene para Sí, depende agarrar del más niño idioma. o del contexto El que ya ambiente, tenga. ¿no? Por El ejemplo, ambiente. si él ya tiene vocabulario de su lengua materna, ya puede utilizar ese mismo vocabulario para interpretar palabras de otra lengua, ¿no? Lo único con lo que hay que tener cuidado en eso, pues sea que la enseñanza de la segunda lengua pues no entorpezca el de la primera, ¿no? Sí, Que claro. ya tenga un poco más Tiene que ser más consciente, de lo más que construida, ¿no? más construida la lengua para que también no se confunda. Porque sí, yo también creo que existe el periodo crítico, solo que siento que es muy general, como que abarca nada más de una edad a otra edad y ya. Es muy cerrado, en mi opinión es muy cerrado, pero sí creo que hay una etapa en la que es más fácil que un niño aprenda una lengua que ya Sí, cuando claro. ya pasó a lo mejor la etapa de la plasticidad de su cerebro. Pues es por lo mismo, ¿no? Que ya no lo adquieren, ¿no? Ya lo aprenden, ¿no? Sí, En nuestro ya caso no- ya aprendemos Ya el lo lenguaje. fosilizó ahí. Ajá, y nosotros, bueno, ellos no se cuestionan, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué lleva esto, no? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se baja? Ellos ya solamente lo aceptan, ¿no? Como tal. Pues sí. No Sí, se nada más, preguntan el por qué. como No, la sí se etapa de cuestionan. niño. Por ejemplo, yo tengo una primita que tiene 5 años y siempre me pide el teléfono para jugar, pero le digo, no, pues le digo, ¿te sabes los colores en inglés? Y me dice, sí. Le digo, dime 6 colores en inglés y te presto el celular, ¿no? Lo condiciono también. Ajá. Entonces, le digo, me dice rosa, pink. Y así me va diciendo los 6 colores y sí los diferencia. O sea, sabe qué es su lengua materna y sabe cuál es la segunda lengua que está aprendiendo. Ajá. Sí, porque bueno, ya tiene más conciencia, ¿no? De Sí. que habla español, ¿no? Como tal. Pero ¿cuántos años tiene tu primo? Ya tiene sobrino? 5, pero desde el kinder le empezaron a enseñar los colores, los números. Entonces también desde el kinder ya sabía diferenciar. Por eso yo digo que depende de la lengua que ella tenga, porque ella desde muy chiquita ya hablaba mucho. Entonces ya tenía mucho vocabulario de su lengua materna. Y le fue más fácil como asociar las Siempre, palabras ¿no? con la segunda lengua. Pues Me eso es imagino lo que lo que mismo pasa, pasaría ¿no? con tu sobrino, ¿no? Ajá. ¿Era sobrino o sobrina? Por ejemplo, en su caso, la niña ya tenía 5 años, ya tenía un mayor conocimiento de la lengua. Ella dice que ya hablaba mucho, pero en casos, por ejemplo, de que el niño todavía, bueno, ya tiene 4 años y todavía no habla bien en su lengua materna, en ese caso yo creo que sí podría entorpecer el proceso. Sí, depende del caso, ¿no? Sí. Sí, si ves que a tu hijo le cuesta hablar su lengua materna, obviamente le va a costar más una segunda lengua. Sí, yo en mi caso igual tengo tengo 3 sobrinitos. Por ejemplo, el del medio, por así decirlo, tiene 5 años. Él ya sabe leer, ya sabe hablar, ¿no? Y todo eso, pero a él le cuesta mucho. Él todavía no sabe leer muy bien. Pero le dijeron o le diagnosticaron así como que tiene déficit de atención. Entonces, para él no puede estar concentrado en las mismas tareas por mucho tiempo. Entonces, yo pienso que también Sí, es importante desde ahorita tratar eso, porque yo creo que igual más adelante, si bueno, nosotros adquirimos aprendemos a leer y todo eso, nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? Siendo niños. Ahora él un poco más grande, yo pienso que le va a costar el doble o hasta el triple. Entonces yo pienso que también hay que tomar en cuenta las etapas, ¿no? De los niños, ¿no? Si tienen un problema, porque muchas veces la gente dice que no sé, ¿no? O sea, como que es niño flojo, ¿no? Pero no saben a lo mejor los problemas que hay detrás, ¿no? Entonces yo pienso que también es importante considerar. Bueno, yo creo que lo que dices sí es muy importante porque, por ejemplo, hay que fijarse muy bien en el bebé, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta y a lo mejor trae un problema. Por ejemplo, no sé si el bebé no imita los sonidos, no por ejemplo, no vocaliza. Eso sería como un problema porque pues entonces no está tratando de imitar. Y por ejemplo, de 1 a 2 años, si no señala con el dedo o no dice adiós, sí es también un problema porque entonces no está entendiendo, no está tratando de imitar a su No está papá. haciendo lo posible para aprender, ¿no? A comunicarse, ¿no? Como dice Dayana, que tampoco, si aprende otra lengua, que no entorpezca la lengua madre, ¿no? Como el meme ese que habla en español, en francés y en inglés, ¿no?
No. Sí, por ejemplo, cuando ahorita nosotros somos grandes, intentamos aprender 2 lenguas más, ¿no? Aparte de la materna, de repente empiezas a hablar tu lengua materna y se te traba la lengua o empiezas Ya estando borracho. ya estás metiendo, metes otra lengua. O hasta quizá tu pensamiento, ¿no? Lo empiezas a pensar en otra lengua, ¿no? Ajá. Y lo expresas en la materna, pero ya adentro ya tienes como que el conocimiento de las Sí, no, anteriores. como dicen, no, igual luego a lo mejor por jugar, ¿no? Combinas 2 lenguas, ¿no? No, por jugar, pero luego, aunque no le quieras jugar, sí te revuelve un montón eso de las Pues, A mí lo que me pasa muy seguido es que no me acuerdo de la palabra en la lengua materna, pero me acuerdo cómo se dice en inglés o en francés. Oye. Sí. Sí, no, yo no tengo problema con mi lengua materna. No, aquí no hacemos eso. No, yo no tengo problemas ahorita con el inglés porque he tenido más contacto ahorita con el francés. Entonces, para trasladar lo que yo sé de mi lengua materna al inglés, sí ya me cuesta un mundo. Pero en francés. En francés no. Lo familiarizas muy bien, ¿no? O sea, Sí. ya sabes entre francés y tu lengua materna, pero en inglés te cuesta. Ajá, aparte por la estructura pienso que es un poco más rígida la del inglés, porque tienes que tener ciertas palabras en cierto orden. En el orden. Ajá, Porque y siento que en francés como que tiene un poco más de flexibilidad. A mí se me dificulta en el francés, porque en el inglés sí lo hago y todo, pero en francés como que, ¿cómo era esto? O estoy en francés y se me olvida en inglés. Ah, ya. luego tienes que cambiar tu Sí, como que chip. sí. No, estoy en inglés, tengo que meter el chip en inglés. Ya a mí se me hace más fácil hablar en inglés por eso mismo, porque las Ya. estructuras todas son iguales, entonces no hay que irte aprendiendo como que pueden ir en otro orden, entonces pues todo es sujeto, verbo y complemento y en francés, ¿no? En francés sí, como dices, tienes más flexibilidad de cambiar las palabras y eso me confunde más. Sí, obviamente para un niño es más difícil, ¿no? Diferenciar las estructuras y las... Sí, pues, Sí, pues es los que el niños niño nada aprenden más por es imitación. Nosotros sí ya aprendemos, bueno, los adultos La forma aprenden por gramatical. gramática. Sí, igual depende también como el tipo de pensamiento que tenga el niño, ¿no? A lo mejor tú convivió en un mundo, no sé, a lo mejor más rígido. Entonces a lo mejor un lenguaje rígido se va a adaptar más fácil a él. Mientras un niño más liberal se le va a facilitar, no sé, una lengua que no tenga estructuras tan rígidas. Sí, también también un tema muy importante del periodo crítico es también los sentidos, cómo el niño va desarrollando los sentidos. Sí. Por ejemplo, si de niño nosotros le empezamos a poner a nuestros hijos canciones en inglés o cosas en inglés o en otro idioma, fácilmente cuando ya esté más grande ya puede como que comprenderlo. También ayudar como que a desarrollar su oído por otros, no nada más por su idioma materno, sino también por otros más idiomas, para que también se le haga más fácil y a la hora de aprender y de aprender otra lengua, no nada más la aprenda escrita o por vista, sino también por el oído. Sí, esa es una de las razones también que dices de los sentidos, por lo que todos se echan a la boca. Pues sí, por ejemplo, un niño que se desarrolla en un contexto, sus padres son sordomudos, ¿no? Obviamente no va a tener las palabras que tiene Un niño normal. un niño normal. Como en la película de... ¿Cómo se llamaba esa película? Bueno, era una De la película familia. La familia Billy. Sí. Sí, y de hecho incluso creo que es más fácil para el niño aprender el idioma de los sordomudos por lo mismo que dice de la imitación. Sí, de la Como les hablan imitación con las señas, ¿no? con las señas. Con la señalización. Ellos pues, siento que no tienen que lidiar con el problema de la pronunciación a lo mejor o de que haya una gramática, no solamente es repetir dar un significado a las señas? una gesticulación, a una palabra y ellos la repiten. Sí, también es por medio de los símbolos, ¿no? Explicarle al niño qué significa un símbolo, pero también explicarle, pues como que, o sea, lo puedes explicar en su lengua materna, pero también en inglés, y el niño ya lo va a asociar. Creo que es en varias casos, Como más al signo lingüístico. Bueno, me refiero a que, por ejemplo, también una forma de que los niños aprendan es a través de la vista. O sea, si tú le pones una fotografía y le explicas lo que es en la fotografía, el niño más fácilmente va a aprenderlo, porque hay varios niños que se desarrollan por el método visual. Entonces es como de, le explicas, ¿no? Y le pones una imagen.
no sé, le pones una imagen de una manzana y le dices una manzana o así, y el niño ya va a saber cuando vea el símbolo, vea el dibujo, va a saber, ya va a saber, esta es una manzana y sirve para comer y así. Es como cuando a los niños les empiezas a hablar, ¿no? Y ven que los miras a los ojos para ver que están teniendo atención, ¿no? Y si empiezas a cambiar la vista y le sigues hablando, él no entiende que te diriges a él. Sí, porque es como él lo asocia que tiene tu atención, lo estás viendo él, te diriges hacia él. Y bueno, así hablando un poquito más de todo esto, igual de lo de la contacto visual y eso, los niños entienden mucho más de lo que parece realmente, de lo que pueden expresar. También, aunque sea un niño, también hay que tratar de cuidar los vocabularios, las formas, porque ellos pueden entenderlo. Ajá. Es que todo influye, ¿no? Influye el tono de la voz, la cara, los gestos. Y sí, como dices, los niños aprenden ciertas palabras, pero a lo mejor entienden el doble de las que solo pueden producir. Exactamente. ¿Por qué? Porque pues es más difícil ¿no? articular las palabras, y como decía Andrea, pues sí, la forma es muy importante, pero para saber nombrar las cosas. Sí, y también el contexto, ¿no? En el que se encuentra, porque como sabemos, tenemos en nuestra lengua, que es el español, tenemos varias palabras que tienen el mismo, bueno, que son iguales, pero que tienen diferente significado. Y si el niño lo aprende en un contexto, no sé, dependiendo del contexto es como lo va a asociar, porque si no, nunca va a diferenciar entre la palabra y en qué momento utilizar esa palabra. Sí, y con respecto a lo que dijo Luis, sí tenemos que tener mucho cuidado en la entonación en la que les hablamos a los niños, porque si les hablamos gritando se van a espantar, si les hablamos llorando van a cambiar su actitud, en cambio si les hablamos felices pues van a tomar una actitud muy diferente, ¿no? Ahora, como conclusión, ¿ustedes qué opinarían sobre cómo adquiere el lenguaje un infante, un niño? Pues yo opino que empieza, como decíamos a un principio, desde el desarrollo del feto, ¿no? De que empieza a escuchar sonidos, la mamá, el papá, los abuelos, parientes. De ahí él va asociando los sonidos, y cuando nace él sabe los sonidos que emite su madre, y por ende su lengua madre. Sí, obviamente si quizá tú le pones un audio de alguna otra lengua, él como que se va a quedar así de ¿qué pasó? ¿No? Yo escuché siempre otro sonido, otra entonación, otro idioma, ¿no? O tal vez ni siquiera se inmute en hacer nada, porque pues lo va a tomar a lo mejor como un ruido del entorno, no como una Yo siento que es más como inconsciente del niño, ¿no? Ya después va tomando conciencia para que lo pueda hablar. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo, Lucero, de eso, que el lenguaje lo vas adquiriendo desde que estás en el feto. Y pues, ¿qué más puedo decir? Bueno, también sería no nada más de que lo adquieras conforme al tiempo, sino también del contexto y el momento, ¿no? Siento que el contexto es muy importante, porque si desde pequeño no sabes en qué momento utilizar las palabras, entonces nunca vas a tener como que la habilidad de hablar. O sea, siempre las mismas palabras las vas a seguir repitiendo sin saber en qué momento utilizarlas. Bueno, sí, yo creo que pues en conclusión, sí, ¿no? El cómo aprendemos pues está condicionado por nuestro entorno. Y también tener cuidado con el bebé, ¿no? Por si llega a tener algún problema o algo así. Poner atención en ese tipo de cosas. Pues son muchos factores, ¿no? No puedes decir, es por esto nada más, ¿no? Son bastantes factores, pero yo pienso que los más relevantes sería, bueno, obviamente tener el lenguaje apropiado para referirse al bebé, tener los cuidados y llevarlo en un ambiente tranquilo. Apoyar al niño, ¿no? También apoyarlo de manera en el que él se sienta, no obligarlo, sino más como un apoyo, ¿no? Cuando tú te sientas listo también, te voy a estar guiando. Y pues sí, más que nada los niños pienso que adquieren el lenguaje por medio de la imitación, de escuchar y de ver a través de sus sentidos. Son fundamentales para aprender y no nada más una lengua, hacer cualquier otra actividad, son importantes. Sí, entonces podemos decir que, como conclusión podemos decir que el lenguaje del infante se adquiere desde que está en el vientre. Ya con el paso del tiempo tenemos que hablarle pues con un tono decente, ¿no? Al niño. No podemos hablarle golpeado ni nada para que no se espante ni nada. Bueno, muchísimas gracias por venir a este podcast, al llamado Los Linguómanos.
No, pues muchas gracias a ti por invitarnos. Sí, la verdad estuvo muy una plática muy interesante. amena. Ojalá nos invitaran más seguido. Vamos a seguir haciendo otros podcasts aquí. Ahí cuando quieran venir, ustedes me llaman un WhatsApp. Sí, pues este tema es muy extenso y pues la verdad solo marcamos algo importante. Sí, los puntos más relevantes. Porque en una sola emisión, la verdad, no vamos a terminar este tema. Sí, cuando ya amplio este tema. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. ¿Me podrías brindar lo que serían tus redes sociales para que el público te siga en tus redes? Sí, claro, me encuentro en Facebook como Claudia García y me pueden encontrar en Instagram como Claudia GR, Claudia con AA, y pues síganme para que sigamos compartiendo más acerca del lenguaje y cómo se va adquiriendo. Ok, muchas gracias, Claudia. Tú, Andrea, en tus redes sociales, por favor, para que el público que nos escuchó te siga en las redes sociales. Sí, bueno, a mí me encuentran como Andy Ríos en Facebook y también en Instagram. Y bueno, ahí estaremos en contacto por si quieren volvamos a hacer un podcast de este tipo. Ok, muchísimas gracias, Andrea. Diana, tus redes sociales, por favor. Bueno, yo estoy en Facebook como Diana Glés y en Instagram como Pau Prince. Pueden seguirme. Tengo también mucho contenido de lenguaje y pues nos estaremos viendo. Ok, muchísimas. ¿Viendo o escuchando? Escuchando. Ok, bueno, gracias. Lucero. ¿tus redes? Bueno, mis redes sociales en Facebook estoy como Lucero Tamías, en Instagram como Lucero-Tamías. También tengo un poco de contenido de pequeños informes de lenguaje o de algunos tips y Sí, ya si tienen seguiremos alguna viendo. duda y te siguen, pues ya te pueden preguntar. Sí, ¿no? claro. Bueno, Confianza. muchas gracias. Monsieur Luis, señor Luis. Sí, yo no soy muy fanático de las redes sociales. A mí solamente me pueden seguir por Facebook como Luis Fernando Castillo y por mi correo es fercastillariano@gmail.com. Cualquier duda que tengan pueden escribirme, alguna duda sobre la adquisición del lenguaje o cualquier duda sobre cómo el niño puede aprender o francés si gustan también algunas clases. No cobro mucho. Son clases de mucho. Con confianza, solo los sábados y domingos no contesto. Días familiares. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Y por último, yo en Facebook me pueden encontrar como Luisito Martínez y en mi Instagram igual. Yo Twitter no ocupo porque pues, se me hace una pérdida de tiempo. Ok. Bueno, muchísimas gracias por seguirnos en este podcast llamado Los Lingómanos y hasta la próxima. Bye.